Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos al primero de los vídeos que vamos a subir en el día de hoy hablando sobre este gran premio de España que se nos viene a la vuelta de la esquina. Tenemos muchas cosas que comentar, tenemos que hablar sobre declaraciones, tenemos que hablar sobre intenciones, tenemos que hablar sobre algo impresionante que ocurrió en el día de ayer, también tenemos que hablar sobre las estrategias, sobre la meteorología, cuidado con la lluvia que puede caer esta misma carrera en el día de hoy, así que vamos a dar comienzo con todo este vídeo previa al Gran Premio de España que vamos a disputar hoy, comenzando por los neumáticos disponibles y las estrategias que podríamos llegar a tener en carrera. Vamos a ver primero las estrategias que podríamos llegar a ver en carrera. Ya os he ido mencionando a lo largo de toda esta semana en el canal que este es un circuito donde hay una degradación altísima. Ya nos marca Pirelli que esto es noticia, porque Pirelli obviamente no suele marcarnos estas cosas. Esta temporada no estamos teniendo carreras con 2 paradas, pero en España todas las estrategias posibles según Pirelli marcan 2 paradas. Empezando en todas las estrategias con el neumático blando, eso será importante debido a las bajas temperaturas que estamos viendo para poder calentarlo en dicha vuelta de formación y luego pasar al neumático duro, aunque aquí ya hay ciertas variaciones. El segundo neumático elegido debería ser el duro, salvo que obviamente quieras hacer una estrategia cambiada. Ya, lo más rápido que dan es poner 2 neumáticos duros, pero puede haber alguien que tenga buena degradación e intentar alargar el neumático duro que pongas para poner un segundo neumático blando al final. También puedes intentarlo sin alargarlo tanto e intentar poner un neumático medio al final. Luego está una estrategia muy agresiva que sería poniendo 2 neumáticos blandos, aunque como vamos a ver ahora mismo, la verdad que esta posibilidad es poco posible debido a que no hay equipos que tengan 3 neumáticos blandos nuevos para usarlos. A lo mejor hay algún equipo que tenga un neumático usado que está poco usado y se pueda llegar incluso a intentar, pero realmente esa posibilidad es bastante mínima. Pirelli no da ni siquiera la oportunidad o no da la posibilidad de que algún equipo intente hacer un medio duro. Yo no lo descartaría que lo veamos intentar, aunque históricamente no ha solido funcionar. Podría llegar a ser que al no tener degradación térmica, porque las temperaturas son muy bajas, haya posibilidad de hacer esa estrategia, pero porque la degradación será algo menor de lo esperado, porque no hay unas temperaturas tan altas, aunque la abrasión del asfalto sigue siendo la misma, haya temperaturas más bajas o no, y eso implica una mayor degradación. Así que veremos las posibilidades que hay, desde luego que es bastante interesante, y los neumáticos disponibles son los siguientes, gracias también a que tuvimos unos libres 3 pasados por agua, gracias también a que, bueno, en clasificación tuvimos varias sorpresas, pues hay equipos o pilotos que tienen más neumáticos de los esperados. Vemos a un Leclerc que tiene 2 neumáticos blandos, podría intentar esa estrategia de un neumático blando, duro y blando, aunque bueno, de Leclerc tendremos que hablar más adelante. Vemos a un Checo también con un neumático blando más. Vemos también a los pilotos que tienen 2 juegos de neumáticos duros, como son Verstappen, Checo, es decir, porque no lo llegaron a usar tampoco durante los entrenamientos libres 2, aunque lo lógico sería únicamente ver un neumático duro. Bueno, podríamos llegar a verlo en la estrategia habitual, aunque sorprendente, vemos a Stroll y a Fernando Alonso con un neumático duro nuevo, que es sorprendente porque Aston Martin no suele tener neumáticos duros nuevos. Aunque también tenemos que comentar que, como fijáis, no tienen un neumático duro usado disponible para carrera. Eso va a ser muy interesante porque ninguno de los Aston Martin puede hacer la estrategia que Pirelli ha dado como la más rápida. Así que veremos las posibles estrategias que veamos durante esta carrera. También sabemos que obviamente hay pilotos fuera de posición que tienen que remontar, y ¿es posible que remonten? Pues bueno, tendremos que ir viéndolo, por supuesto. Estos son lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, los ritmos establecidos por la Fórmula 1, los ritmos según los datos del viernes que han cogido y han dicho para la carrera. La verdad que bueno, estos ritmos hay que cogerlo con pinzas, como siempre decimos, porque luego lo que pongan aquí, que son los datos del viernes, que se asemeja a la realidad, pues será también coincidencia. Vemos a un Red Bull que eso no va a ser coincidencia, pero luego vemos a Ferrari y Aston Martin muy cerca, y digo que es coincidencia porque bueno, vimos, estos son los datos del viernes que los ha proporcionado la Fórmula 1, porque ayer en clasificación no se cogen datos para carrera, y los libres 3 también dio poca oportunidad de hacer tandas largas, entonces es los datos del viernes. Los datos del viernes tenemos que tener en cuenta que los ritmos de Stroll la verdad que no fueron prometedores, no fueron realmente malos en ritmo de clasificación, pero tampoco fueron muy prometedores. Entonces bueno, tenemos que coger todo esto con pinzas, y sabemos que además no están yendo al máximo. Entonces bueno, vemos a un Ferrari y Aston Martin muy parejos, vemos a un Mercedes algo más distanciado, ya a partir de ahí sí que, como siempre decimos, Alpine está más lejos, en ritmo de clasificación están realmente bien, pero en ritmo de carrera sí que están más lejos. Vemos un McLaren que tiene un ritmo de carrera inferior al Haas, y yo te diría que
no, que este circuito en este fin de semana no lo van a tener. Más adelante explicaremos por qué tienen tan buen rendimiento. Así que bueno, estos son los ritmos que la Fórmula 1 propia nos ha estipulado. Y tenemos que hablar también sobre la meteorología, como os hemos estado mencionando. AEMET, la agencia de meteorología, lo que ha dicho es que hay una probabilidad alta, ha aumentado la probabilidad, lo estáis viendo ahora mismo en pantalla, esto es lo que pusieron anoche, ha aumentado la probabilidad de lluvia para el día de hoy, específicamente para el momento en el que empieza la carrera, que es a las 15, como estáis viendo ahí, hay hasta un 73% de que llega a estar lloviendo. Eso es lo que nos dice AEMET, por supuesto una agencia muy buena en cuanto a meteorología. Bueno, la Fórmula 1 ha dicho que hay un 60% de probabilidad de lluvia. El radar oficial de la Fórmula 1 es lo que estaba dando. Veremos si acaba lloviendo. La probabilidad de lluvia es bastante grande y con esto tendríamos la primera carrera en mojado en el Gran Premio de España desde el año 1996, carrera que ganó Michael Schumacher su primera victoria con Ferrari. Desde entonces no ha llovido en el Gran Premio de España, sería la primera vez que ocurra, así que si tenemos una carrera mojada será bastante interesante, que además tenemos a un Fernando Alonso que ya en el día de ayer, lo vimos en el último vídeo que hemos subido del canal, ya nos dijo que quería lluvia. Y además también tenemos ciertos pilotos fuera de posiciones, pero tenemos además una actualización de última hora. Bueno, ya se anunció en el día de ayer, ya os lo estuvimos diciendo, pero gracias a eso ha cambiado un poco la parrilla, por lo tanto os la vamos a poner igualmente. La actualización es que Piergas ya ha recibido una sanción de 6 puestos en parrilla debido a haber estorbado a Max Verstappen, por lo tanto ha llegado a bajar hasta el 10º lugar. Vemos a un Verstappen que sale primero, Sainz segundo, Norris tercero, hasta ahí no cambia nada. Lo primero que llega a cambiar es un Lewis Hamilton que partirá desde la cuarta posición, segunda fila con un Lance Stroll quinto, Esteban Ocon sexto, Nico Hülkenberg séptimo, octavo Fernando Alonso, noveno Oscar Piastri y décimo Pierre Gasly. A partir de aquí no cambia nada, excepto que este gráfico que os estoy poniendo, bueno, está un poco desactualizado. Es el gráfico que había puesto la Fórmula 1, pero ya se ha hecho oficial, que tampoco es noticia, pero os lo tengo que contar. Charles Leclerc, luego hablaremos un poco más acerca de él, pero Charles Leclerc ha penalizado. Charles Leclerc va a salir desde el pit lane, como es lógico, partía desde el 19º lugar, así que bueno, le tendremos hoy saliendo desde el pit lane, no saldrá desde ese 19º puesto, desde donde sí saldrá en el día de hoy Logan Sargent. Tenemos que hablar de la increíble hazaña que ha hecho Fernando Alonso en el día de ayer, porque bueno, ya estuvimos hablando un poco de lo que le pasó, qué es lo que ocurrió. Ha habido mucha gente que me lo ha dejado en comentarios que si las mejoras de Aston Martin no estaban mejorando, que si esto eran las mejoras no se querían imaginar lo que iba a llegar en el Gran Premio de España. Las mejoras de Aston Martin salieron bastante contentos el viernes, pero obviamente Fernando Alonso, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, es que Fernando Alonso perdió medio coche durante la clasificación. Ha salido Mike Crack a hablar en Automotor un Sport, un medio alemán muy reputado, y lo que ha dicho es que preguntó por radio en el momento de Fernando Alonso cuando regresó a boxes que cómo estaba el estado del coche de Fernando Alonso, cómo estaba ese suelo que ya sabían que estaba dañado, y le dijeron, ¿qué suelo si no hay? Tenía medio coche roto Fernando Alonso y aún así fue capaz de meter el monoplaza a la Q3 y clasificar noveno. Impresionante en el día de ayer lo que consiguió hacer Fernando Alonso, lo que consiguió hacer con un coche que estaba muy dañado. Lo dije en el día de ayer que eso también habla bastante mal de Lance Stroll porque no está realmente con una distancia muy grande. Alonso sale octavo, Stroll sale quinto, clasificó sexto y Alonso clasificó noveno, son 3 puestos de diferencia, con un Fernando Alonso que tenía un coche, vamos, que estaba horrible. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, las posiciones de hoy, como un Norris tercero, por lo tanto también un Alonso noveno, se ve condicionado porque Leclerc no pasó de Q1, porque Checo y Russell cayeron en Q2 y demás. Claramente sí, pero es que Alonso es capaz de pasar el corte a la Q3 con su propio ritmo, mientras que Checo y Russell no tenían problemas en el monoplaza. Es realmente impresionante. Lo que hizo ayer Fernando Alonso es espectacular y no se vio condicionado el resultado final a las mejoras que han traído. Las mejoras han funcionado bastante bien, estaban bastante contentos por parte de Aston Martin, como estaba diciendo, y realmente esperan un muy buen rendimiento para el día de hoy. Mike Crack dijo que ayer hubiera sido muy factible el segundo puesto, haber quedado por delante de Carlos Sainz si no llega a ser por el problema que tuvo. Es decir, está muy bien esas mejoras. Habrá que esperar ya a Canadá. Bueno, podremos comprobarlas más en fuego real en este Gran Premio de España. Ojalá podamos ver un buen rendimiento de Fernando. Ya os dije ayer que por degradación y demás, Alonso puede llegar a remontar posiciones. Yo no estoy diciendo que vaya a llegar al podio. Si llegase al podio sería espectacular, pero bueno, el podio es sumamente complicado y por supuesto no estoy diciendo eso, pero una buena remontada, subir posiciones, por lo menos minimizar estos daños que has tenido por esta desgracia. Es un error de Alonso.
eso hay que dejarlo claro. Es un error que tiene ayer Alonso y Alonso hace mala clasificación por su error, pero fijaros, un error de Alonso que perjudica al monoplaza con problemas en el monoplaza, es el peor puesto de salida de Alonso y de Aston Martin, bueno, de Aston Martin no, de Fernando sí, esta temporada. Y es un noveno puesto, para que nos fijemos en qué punto está Alonso esta temporada, realmente lo que ha mejorado. Cada vez que pasa llegamos a ver cosas nuevas para volver a decir esta frase, porque también de dónde venimos y lo que está consiguiendo ahora es espectacular. Una verdadera lástima que el primer error, que después de una temporada impecable que estaba teniendo Alonso, el primer error haya llegado en España. Tenía mucha presión encima puesta sobre sus hombros, también eso es que es verdad, pero no es justificable. Es una lástima que haya sido aquí, pero bueno, ha tenido que ser, ha sido aquí y tendrá que remontar y minimizar daños en este Gran Premio de España. Que lo que digo, aún así es impresionante que sea ese noveno puesto con una actuación de Alonso que fue, pues bueno, tuvo ese problema, fue un error humano y con un medio coche que no estaba puesto. Y ya para finalizar sobre el tema de Fernando Alonso, dejaros esta imagen que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Esta va a ser la curva 9, así va a estar situada la curva 9 con Fernando Alonso. La verdad que muy bonito. Fernando Alonso en esta es la curva 9, es justo esa curva de derechas a fondo también, subiendo toda la peluche ya para llegar a esa segunda recta de DRS que tenemos, para que os hagáis una idea, os situéis dónde está. Así que bastante bonito. Hay mucha gente que estoy viendo que está justo en esa grada y lo está diciendo que, claro, que le da lástima porque no lo va a poder ver. Así que bueno, a ver si lo enfocan también en televisión. Ahí es donde solía también estar, bueno, no era en ese punto, era más al final donde solía estar también esa marea azul, también estaban por esas partes. Así que bueno, una Fernando Alonso que desde luego en el día de hoy va a tener muchísima expectación puesta sobre sus hombros y muchísimo apoyo. Y otro piloto que por supuesto va a tener mucho apoyo y parte de una muy buena posición es un Carlos Sainz que consiguió ayer clasificar segundo, muy buen puesto de clasificación para el madrileño, que hoy intentará pues conseguir su primer podio en el Gran Premio de España. Es un circuito que habitualmente se le ha dado bien, lo único que no ha conseguido finalizar nunca en esa posición de podio. Ayer consiguió rendir estupendamente con el Ferrari, con las complicaciones que había aún así en la pista, para clasificar en ese segundo puesto y su mejor posición de salida esta temporada. De lo que nos vamos a centrar en este momento es que Carlos Sainz ha hablado que le fascina la igualdad que hay. Ahora os vamos a especificar que esto es en clasificación sobre todo, pero la igualdad que estamos viendo en la parrilla con el paso de las carreras, que empezó la temporada siendo una parrilla bastante separada en cuanto a zona alta, zona baja, y realmente si quitamos a Max y si quitamos a los Red Bull, si quitamos a Verstappen, realmente está bastante compactada. La diferencia que tiene Sainz con Norris no es extrema y Norris este fin de semana ha rendido bien, el siguiente a lo mejor que cae en Q1 y ha sido así, porque Miami, por ejemplo, cayeron en Q1, que es hace 2 carreras. Y quizá la siguiente carrera se mete un Hülkenberg más arriba aún, que bueno, que de por sí ha clasificado más arriba esta carrera, que le fascina esa igualdad. Esto hay que decir que es sobre todo en clasificación y tenemos que traer un gráfico que me ha parecido bastante interesante para ponerlo en contexto también con la igualdad que estamos viendo. Este gráfico que estáis viendo aquí, cortesía de Fórmula Data Analysis, que como estáis viendo, realmente Max Verstappen en comparación con Gasly y Hamilton, el quinto y el cuarto más rápidos en la clasificación del día de ayer, realmente donde gana la velocidad Max Verstappen es en las rectas. Sí que en ciertas curvas, como es en la curva 5 y salida, como es también en la subida a la curva 7, la curva 8. Sí que es verdad que ahí también consigue ganar cierta velocidad, pero realmente donde consigue más velocidad, en la curva 12 también consigue ganar, donde lo gana es en la recta y curva 1, curva 2, porque bueno, pues ya viene con más velocidad. La verdad que ahí bastante interesante, aunque también esto hay que matizarlo, lo he dicho, es muchísima igualdad en toda la parrilla, menos los Red Bull, y sobre todo a Max Verstappen, que obviamente se le da muy bien el RB19, pero los Red Bull, si Checo tiene su día, si Checo no tiene problemas, si no hay complicaciones en la pista, también tiene mucha ventaja. O sea, es decir, que es que si quitamos Red Bull, el resto de la parrilla en clasificación está bastante igualado. ¿Esto por qué ha pasado? ¿Por qué ocurre que solo en la... Vamos... Puede ser que si Verstappen hubiera cerrado su última vuelta de Q3 hubiera pasado más o menos lo mismo, pero Verstappen, este es el primer intento de Verstappen con una pista que está peor en comparación con Gasly y Hamilton con una pista que está mejor, porque Max no llegó a cerrar la vuelta en el segundo intento de Q3 porque no lo necesitaba y porque ya tenía incluso gran ventaja que le sacó a Carlos Sainz. Así que bueno, esto también tenemos que matizarlo, pero que me ha parecido sobre todo curioso. Aún así, también tenemos que hablar sobre las mejoras de Ferrari. Tuvo buen rendimiento Sainz, no lo tuvo Leclerc, y las sensaciones desde dentro de Ferrari es que las mejoras son buenas. Sabemos que han imitado los pontones del equipo Red Bull y ya declararon el viernes que realmente están consiguiendo más carga aerodinámica gracias a esas mejoras, así que en ese sentido están contentos. Ahora bien, lo que ha dicho Carlos Sainz tras acabar la clasificación es que todavía tienen más potencial, y no más potencial de seguir mejorando, por ejemplo, sino
más potencial, que realmente esas mejoras pueden funcionar más y no le han sacado el máximo potencial durante la clasificación que vivimos en el día de ayer. Es decir, que todavía puede conseguir un extra de rendimiento. Eso es lo que está diciendo Carlos Sainz. Veremos si es realmente así. Desde luego que están generando más carga aerodinámica y se ha comprobado que esa ha sido la mejor clasificación que ha tenido Sainz. Si no hubiera sido por los errores, por los problemas que tuvo Charles Leclerc para calentar los neumáticos, también podría haber conseguido un buen rendimiento. Así que veremos qué consigue hacer en este Gran Premio de España. Parte en esa segunda posición, parte en la primera fila, mucha expectación puesta sobre sus hombros, tiene un buen puesto de salida. Sabemos que obviamente, por ejemplo, está en ese tercer lugar Lando Norris, pero sobre todo en clasificación puedes estar más o menos ahí, y hablaremos ahora de por qué Norris ha conseguido ese puesto, pero desde luego que en ritmo de carrera ahí es donde ya la zona media pierde mucho, porque no es lo mismo poner el coche a tope para una vuelta que tener que ir gestionando todas las vueltas. Ahí es donde la zona media pierde mucho con los Red Bull, Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Entonces Carlos Sainz debería de conseguir separarse bastante fácilmente. En teoría se tiene más ritmo que los Mercedes, como ya hemos visto en el gráfico de ritmos que nos ha puesto la Fórmula 1 a principios de vídeo. Así que en teoría, como tienen más ritmo que Mercedes, no debería de ser un problema Hamilton. Repito, no debería, puede ser que lo acabe siendo, pero no debería ser ese problema. Veremos el ritmo de Ferrari porque sabemos la degradación que suelen tener, o sea que ahí sí que pueden tener un problema. Si no ocurre por eso, no debería tener problema con Hamilton supuestamente. Desde luego se debería de asentar en ese segundo puesto, y lo que él ayer dijo es que sus estimulaciones es que Checo va a llegar. Entonces, si él ya sabe que Checo va a llegar, por lo menos optar ese tercer puesto es lo que puede intentar conseguir, y conseguir este podio en su Gran Premio de casa. Tenemos que hablar en esta ocasión de un piloto que ayer estuvo perdido, George Russell. George Russell, tras la clasificación del Gran Premio de España, casi cayó en Q2, cayó en ese 12º lugar. Ya estuvimos en el día de ayer hablando acerca del incidente que tuvo con Lewis Hamilton, ya lo comentamos, ese momento en el que, bueno, pues fue la verdad que no tiene ningún tipo de sentido eso que ocurrió entre los dos pilotos de Mercedes que llegaron a colisionar en la Q2, pero bueno, más allá de ahí, Russell no tuvo el ritmo, estuvo ya desde la Q1 diciendo que algo le pasaba en los neumáticos, que no conseguía encontrar el feeling con el neumático, sobre todo el problema que no conseguía calentarlos. Tuvieron ayer muchos problemas para calentar los neumáticos, y Russell ha dicho eso, Russell ha dicho que se ha visto perjudicado también por el rebote. Eso sí que también puede llegar a ser un factor, porque Mercedes ha sido un equipo que ha tenido bastante rebote, pero básicamente dice que ayer se sintió perdido y que ahí es donde han estado los problemas. Ya dijo en el día de ayer que esperaba trabajar durante la noche para que no tuviera esos problemas durante la carrera del día de hoy. Veremos si han conseguido mejorar y si tiene mejor ritmo. Desde luego que a Russell esta temporada le ha pasado en alguna ocasión que ha tenido mala clasificación, recuerdo por ejemplo Azerbaiyán, y luego en carrera más o menos ha vuelto al orden natural, porque al final tienen más ritmo de carrera y consigue subir a una posición por lo menos decente. Así que las opciones de Russell por lo menos es también minimizar daño. Una cosa que por lo menos siento que hace bien Russell es no echar balones fuera. Él dice que él estuvo perdido. No ha dicho que el coche fuera mal, no ha dicho que no supiera qué es lo que pasaba, no ha dicho nada de eso, simplemente que él se sintió perdido, no supo encontrar, poner a punto el Mercedes. Eso es lo que dice el piloto británico. Alguien que no hace esa autocrítica es Charles Leclerc. Ya lo comentamos en el día de ayer, y es que hoy os traemos un vídeo donde dice sus declaraciones, donde realmente pone excusas porque Ferrari no ha encontrado ningún problema, porque él está diciendo que únicamente no encontraron, o sea, no sabían dónde estaban los problemas del Ferrari y que tenían que solucionarlos, pero que él se hubiera extrañado mucho si Ferrari concluyese que no tenía ningún problema y simplemente Leclerc era quien no encontraba el feeling con el monoplaza. No. I was completely sure that I was out, to be honest, after the feeling I had during Q1. The car was... I think there's something wrong. We will check the car tonight, but I will be very surprised if the car was fine. It's the left-hand corners for me that was a disaster. Just the balance was extremely difficult. Yeah, we'll check that and try to understand to have a proper car like I had this morning for tomorrow. Así que esas son las palabras de Charles Leclerc, están en inglés, pero básicamente ya lo comentamos un poco por el de ayer, pero quería traeros también el vídeo. Simplemente es diciendo pues eso, que no ha encontrado, que había algo que no funcionaba, que lo tenía que observar con Ferrari y que le hubiera extrañado mucho si al concluir la evaluación no tuviera problemas. Ferrari, lo hemos comentado al principio del vídeo, que ya lo han confirmado que va a salir en el día de hoy desde el pit lane, han cambiado ciertas cosas, pero ayer estuvieron mucho rato buscando, os trajimos incluso una imagen, está en el anterior vídeo para si queréis verlo, y cuando hablamos sobre este tema de Charles Leclerc, estuvieron buscando dónde estaba el problema, desmontaron prácticamente todo el monoplaza y no encontraron nada.
Es lo que digo, es el mismo problema que Russell. No supo poner los neumáticos en temperatura. Ya está, no hay más misterio. No ha sabido hacerlo. Los problemas de Ferrari también, al final, pues al tener un cambio de concepto de monoplaza, un cambio de pontones, pues puede ser que te perjudique un poco más en ese sentido, pero no has sabido encontrar el feeling con cómo estaba la pista y ya está, has caído en esa posición. Hoy saldrá desde el pit lane, igualmente tiene buen ritmo de carrera, veremos si los cambios que le han realizado para salir desde el pit lane también le benefician, y eso es lo que pasó con Charles Leclerc. Y para dar fin a este vídeo tenemos que hablar del piloto que sale en tercer puesto, que sobre todo vamos a explicar la razón por la que sale en ese tercer puesto, porque muchos os lo estáis preguntando. ¿Cómo es que Lando Norris llegó a clasificar tercero? Pues básicamente ya se comprobó en Mónaco, el monoplaza de McLaren consigue rendir mucho mejor a temperaturas bajas. Ya se vio en Mónaco rindiendo muy bien en lluvia, rindiendo a ritmos de la zona alta, y luego pues hoy lo hemos podido ver, lo pudimos ver ayer en clasificación, mejor dicho, lo pudimos ver clasificar en ese tercer puesto y conseguir estar en esa segunda fila. Muy buen puesto de clasificación, mejor ritmo que los Mercedes incluso. Veremos si en carrera se puede repetir. Además, con las condiciones en las que se está disputando, también genera que cambie un poco la trazada ideal por cómo está la pista, en lluvia sobre todo. En lluvia se suelen hacer unas curvas más en V y eso le va muy bien al McLaren. Las temperaturas bajas les van genial. Yo lo dije, es que están los vídeos en los que lo dije, que sí que McLaren en temperaturas altas no funciona. Yo no sabía que funcionaban así en temperaturas bajas. Yo no estoy diciendo que esto lo previese hace mucho tiempo. Pero yo lo que sí que dije es que McLaren y desierto no funciona. Esto ocurre desde el año pasado. McLaren en Bahrein y en Arabia Saudí han sido las carreras que peor han funcionado este año. El año pasado ocurrió exactamente lo mismo. La cosa es que el año pasado llegamos a Australia, que fue la tercera carrera después de Bahrein y Arabia Saudí, y tuvieron un rendimiento espectacular. Este año no ha sido tan así porque realmente McLaren tiene problemas, pero ha pasado lo mismo. Bahrein y Arabia Saudí han sido las peores carreras, luego hemos salido del desierto y más o menos han empezado a funcionar mejor. Y sobre todo, llegando a Mónaco y llegando a España, que han sido las carreras en las que Mónaco vimos lluvia, en España pues ahora mismo hemos visto unas temperaturas extremadamente bajas, veremos si en sesión oficial, me refiero, vemos lluvia, pero es donde realmente se ha mostrado que en temperaturas bajas funcionan estupendamente, consiguiendo a un Lando Norris clasificar tercero. Además también traen una especificación distinta del suelo, según he podido estar leyendo. Han traído una especificación muy similar a la que trajeron en Bakú, que es buscando la máxima velocidad punta. ¿Por qué? Porque McLaren es... Si decimos siempre que Aston Martin es un equipo que tiene una de las peores velocidades puntas, McLaren es el equipo que tiene peores velocidades puntas. Entonces, traen un suelo enfocado en eso, aunque sigan sin conseguir muy buenas velocidades puntas. Es el mismo suelo que ya trajeron para el Gran Premio de Azerbaiyán, donde fueron el equipo con peores velocidades puntas, pero lo que tuvieron que llevar allí. Entonces, han traído ese mismo suelo y para estas condiciones y esta pista en este momento, tal y como estaba, ha funcionado bastante bien. Muy bien por parte de McLaren en ese sentido, consiguiendo sacar el máximo provecho al monoplaza con ese nuevo suelo. Muy bien Lando Norris consiguiendo sacar el máximo provecho de su monoplaza en estas condiciones, porque Oscar Piastri lo hizo estupendamente e independientemente quedó a medio segundo de Norris, o sea que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por esa parte, muy bien del piloto británico y veremos qué es lo que consigue hacer. Ya sí que en ritmo de carrera, pues comparado con Mercedes, por ejemplo, debería tener menos, no debería de poder pelear con los Ferrari y ya no los meto ni siquiera, o sea, es que es imposible pensar en pelear con Red Bull. Entonces, en ese sentido, veremos qué es lo que consigue hacer. Si las estimulaciones de Ferrari, que nos dijo ayer Carlos, es que son realidad y Checo va a llegar, el podio de Norris es bastante complicado. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre en esta carrera, en este Gran Premio de España. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Ya hablaremos ya en el siguiente vídeo, que será el resumen al Gran Premio de España que vamos a vivir en escasas horas. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.